Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el que nace y el día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, tú no puedes comprar, tú no puedes comprar. Nós estamos começando mais um programa Pátria Grande, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu e o jornalista Ernesto Lucero vamos receber o padre Eduardo de la Serna, que é um dos líderes da organização católica Curas em Opção pelos Pobres. Vai ser uma entrevista marcante, né? Hoje o padre vai realmente colocar a posição da Igreja Católica, é uma posição extremamente vinculada à opção pelos pobres, né? Sempre uma coisa assim que diferencia a Igreja Católica de outras igrejas. Ambos já estão na nossa antessala digital, nós vamos fazer as conexões de áudio e vídeo, e em instantes nós estaremos com o padre Eduardo de la Serna, e o nosso queridíssimo jornalista, Padre Eduardo de la Serna. Bem-vindo ao canal Arte Agora, bem-vindo ao programa Pátria Grande. Inicialmente, eu quero, em nome do canal, apresentar as nossas boas-vindas, dizer que, do nosso orgulho de receber o senhor, uma figura extremamente importante, cuja obra é extremamente conhecida no Brasil. Mais uma vez, eu apresento as minhas desculpas por não falar espanhol, mas prometo que vou falar português de forma esparcita, bem devagarzinho, para que a gente possa conversar melhor. Esse programa é idealizado pelo jornalista argentino Ernesto Lucero, que não só idealizou, mas também faz a curadoria do nosso programa e faz a condução também. Vou passar para o nosso queridíssimo Ernesto Lucero, que vai dar as boas-vindas y fazer algunas observaciones y dar inicio al programa. Ernesto Lucero, con la palabra. Gracias, Alexandre. Bueno, en verdad, estamos realmente muy contentos de tener la posibilidad de hablar con Eduardo de la Serna, uno de los principales referentes del grupo de curas en Opción por los Pobres. Nuestra audiencia en América Latina, por supuesto en Argentina, tuvo realmente el placer de escuchar, de estar en contacto a través de Patria Grande con la acción llevada adelante por Paco Olveira, otro de los referentes de los curas en Acción por los Pobres, cuando realizó el ayuno de 7 días pidiendo la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y también contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público fue dada por un tribunal oral que para muchos juristas y para muchos argentinos está viciado de nulidad, por carecer absolutamente de pruebas suficientes como para condenar a la 2 veces presidenta de los argentinos y actual vicepresidenta de la Nación. Eduardo de la Serna. Ernesto Guevara, el Che Guevara.
Ernesto Guevara, su madre era de la Serna, y entiendo que por ese lado hay una relación de parentesco con el padre Eduardo. Así que, perdón por esta introducción que tenía que hacer para Patria Grande. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Argentina está siendo objeto de una fuerte campaña, de los grandes grupos concentrados, del poder económico, mediático, y con la participación también de un sector del Poder Judicial, al que se llama Partido Judicial. Hay una corrida cambiaria. Hoy hubo un anuncio muy importante del presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciando que no iba por la reelección. En fin, hay una cantidad de acontecimientos de orden político en la Argentina, en un contexto donde la pobreza, lamentablemente, tiene un peso muy grande. Aproximadamente un 40% de los argentinos están por debajo de la línea de la pobreza o son pobres. Y Eduardo, el padre Eduardo, tiene un criterio, un concepto de la religión y de la actividad del pastor que ha roto con la tradición antigua del catolicismo como una religión intimista, espiritualista, ahistórica. Dejamos que hables, Eduardo. A ver, empiezo por el final de lo que decías, Ernesto. No sé si hablo muy rápido, me levanta la mano, en todo caso, Alexander, así ya sé que estoy hablando muy rápido. Está muy bien, dice. Que hay algunas religiones que son históricas por definición. El judaísmo es una, el cristianismo es otra. El cristianismo intenta ser tan histórica que hasta mete la historia nada menos que en el credo. Es decir, en el credo dejamos bien claro que somos una religión que se encarna en la historia. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, lo decimos. Es decir, nuestra religión no es una religión ni de ritos, ni es una religión de contemplación platónica. Nuestra religión es una religión que se vive, que se encarna, para usar palabras del Evangelio de Juan, que se encarna en la historia. Y en esta historia yo debo vivir mi fe. Jesús vivió y encarnó la divinidad en un momento histórico concreto y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y nosotros tenemos que vivir nuestra fe en este tiempo concreto. No puede ser que para muchos ser cristiano hoy acá en la Argentina del siglo XXI, en un barrio marginal, sea lo mismo que vivir nuestra fe en Finlandia o que en el siglo XVI. Entonces, lo que se encarna es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es que Jesús viene a anunciar la buena noticia de que Dios se decide a intervenir en la historia para reinar. Entonces, pretender una religión o un modo de vivir la fe ahistórico, eso es lo marginal o eso es lo extraño. Yo me acuerdo una vez que me preguntaron en un grupo así, me preguntaron, ¿por qué es esto de curas en opción por los pobres? A lo cual yo le dije, a ver, Jesús habla de que vino a anunciar el evangelio a los pobres. En todo caso, le tienen que preguntar a los otros curas por qué no son curas en opción por los pobres. No me tienen que preguntar a mí por qué sí, sino a otros por qué no. Porque lo que dice Jesús, hasta donde yo sabía, acá estoy siendo irónico, hasta donde yo sabía, lo que dice Jesús es bastante más importante que lo que dice un fulano o una fulana para nuestra concepción, para nuestra fe, para nuestras ideas, nuestros proyectos. Entonces, si Jesús habla de que viene a anunciar la buena noticia a los pobres, evidentemente desde ahí tenemos que partir. Y pongo un ejemplo.
me van a decir, y dicen muchos, y no deja de tener razón, que no, que es para todos. Muy bien, estamos de acuerdo, es para todos. Pero para garantizar que sea para todos, hay que empezar a mirar desde el lado de los pobres. Es decir, Martín Fierro decía que la ley es como la tela de araña, atrapa al bicho chico y la rompe el bicho grande. Que es parecido a lo que decía Monseñor Romero, que la serpiente solo pica a los descalzos. Y eso es la justicia en El Salvador, decía Romero. Entonces, la cuestión es muy simple. Para que un juez, el juez es una palabra casi desconocida en la Argentina en cuanto al contenido, en cuanto a los nombres y a los títulos está lleno, ¿no? Que para un juez que debería teóricamente hacer justicia imparcial para todos, una manera de saber si hace justicia imparcial para todos es cómo trata a los pobres. Cuando uno mira los fallos de la Corte Suprema de Injusticia que tenemos en la Argentina y ve que todos los fallos benefician a los ricos y no hay un solo fallo beneficiando a los pobres, evidentemente queda claro que el Poder Judicial es un poder perjudicial. Está claro, yo no estoy pretendiendo que hagan injusticia en favor de los pobres, pero el modo de ver si realmente es universal es mirar desde abajo. Y entonces, el Evangelio, para que sea para todos, tiene que empezar abajo. Así de simple. Entonces no me parece que seamos demasiado marginales, por lo menos a los ojos de Dios, que es la única mirada que más o menos me interesa un poco. Alexandre seguramente tiene una inquietud, porque Alexandre nuestro director, es de Recife, de Pernambuco, y allí ocurrió algo que tiene mucha importancia para el cristianismo, para el mundo católico y para el mundo en general, diría yo. Alexandre? Bom, inicialmente eu quero dizer mais uma vez da satisfação que eu tenho de conversar com o padre Eduardo. Eu sou de uma terra, padre, e nós temos uma tradição enorme. Nós tivemos aqui no Recife, como arcebispo do Recife e Olinda, o Dom Helder Câmara. E o Dom Helder Câmara ele teve um assistente, o padre Henrique, e o padre Henrique, que foi meu orientador espiritual, ele foi assassinado pelas forças de repressão. E de lá para cá, então, eu sou de uma geração que tem essas marcas, né? A marca do padre Henrique, que foi assassinado, a marca do Dom Helder, que não chegou a... sempre teve o nome proibido pelas forças de segurança no Brasil, mas nós conseguimos vencer tudo isso. E hoje o Brasil ele está, depois de um golpe de Estado desse formato moderno, que aconteceu em 2016, quando o Brasil teve a presidenta Dilma destituída, assumiu o poder o usurpador Michel Temer, na sequência o presidente Bolsonaro, e ambos implementaram no Brasil uma agenda ultraliberal. Essa agenda ultraliberal, ela promoveu a concentração de rendas, ela promoveu o retorno do Brasil ao mapa da fome. E hoje nós estamos pleno de esperanças com o retorno do presidente Lula à presidência da República. Mas a direita brasileira, ela se reorganiza, ela como uma fênix, ela usando instrumentos de lawfare, de fake news, ela se organiza e tenta, de alguma forma, prejudicar a administração do presidente Lula. E eu queria que o senhor, com a sua experiência, com a sua visão de mundo, o senhor pudesse, talvez, nos dar um conselho, né, de como nós devemos agir nesse momento em que nós estamos, de fato, no exercício do poder, mas nós estamos sendo bombardeados pela ação da direita, da extrema-direita e daquilo que eu chamo de direita burra, que lança instrumentos para tentar desacreditar um governo preocupado com as questões do povo diante daquilo que poderia haver um retrocesso na política brasileira de volta a caminhos que nós não deveríamos sequer ter pensado em trilhar. Consejo no puedo dar, solamente creo
que estamos en un momento donde el poder de comunicación está en pocas manos. Basta recordar aquello que fue en su momento el Cambridge Analytics y todo ese tipo de cosas que generaron las noticias falsas, las fake news, y que fueron la posverdad, que fueron todas la madre del lawfare, ¿no? A ver, yo recuerdo que el señor juez Moro, que fue invitado por el macrismo hace unos días acá a la Argentina, y no fue invitado para tirarle huevos o tomates, sino que fue invitado para que expusiera, en un momento dice que el departamento no está a nombre de Lula, y eso es una prueba de que es de Lula. Y no se murió de risa todo Brasil frente a semejante estupidez. Porque, a ver, que el departamento no esté a nombre de Lula es indicio, porque lo único que se guió Moro fue por indicios, porque le parece que es lo mismo que ha hecho el tribunal al que hacía referencia antes Ernesto, indicios de, me parece que, cosa que si hay algo que no puede hacer el Poder Judicial es eso, pero han logrado que el famoso dicho de Moro, que el departamento no esté a nombre de Lula es indicio de que pertenece a Lula, hubiera sido motivo de risa, morirse de risa todo Brasil frente a semejante tontería. Sin embargo, no se murió de risa todo Brasil, y muchísimos en Brasil quedaron con la sensación Lula roba. La misma que Cristina roba, la misma que Evo roba, la misma que Correa roba, la misma que Petro roba. Curiosamente, siempre es contra el mismo sector ideológico de la política latinoamericana. Eso pasó con Lugo también en Paraguay. Sí, lo pasó con Lugo, lo que pasó con Zelaya, es decir, y lo que pasó con Castillo, más allá de su no mucha aptitud para el gobierno, lo que sea. Es decir, está claro que hay todo un sector poderoso que son los que dan sentido y logran que en la sociedad haya sentido. Es decir, haya una especie de... han construido sentido. Y yo creo que la única manera que se me ocurre de romper el sentido, siendo que ellos tienen los medios de comunicación, tienen los medios de difusión, tienen las redes sociales, son los dueños del sentido, es socavarlo por abajo, de boca a boca, de oído a oído, sentido a sentido, símbolo a símbolo, etc. Está claro que, por ejemplo, a veces un símbolo, un signo, es bastante más fuerte que una palabra. Por ejemplo, hoy salió en los medios de la Argentina una foto que después uno busca en internet y ve que son muchas fotos todas del mismo estilo, de un niño disfrazado de soldado, ¿no? En los Estados Unidos, y dice: mande a sus hijos a la guerra, estarán más seguros que en la escuela. Hablando de los tiroteos en las escuelas, de las muertes en las escuelas, etc. Entonces, cuando uno ve que Bolsonaro fomenta las armas, cuando ve que la derecha en Argentina fomenta las armas, etc., uno dice, a lo mejor ese tipo de imágenes valen más que 1000 palabras. La cuestión está en que seamos capaces de difundir ese tipo de imágenes y otro tipo de imágenes, como por ejemplo las imágenes del hambre, etc., ¿no? O la imagen del Fondo Monetario Internacional, que Macri nos dijo que ahora era bueno, y por eso recurría a él, porque ahora era bueno, y resulta que nos está mostrando que sigue siendo el mismo fondo de siempre, que nos lleva al fondo. Entonces, me parece creo que en este momento lo que hay que hacer es boca a boca y símbolo a símbolo para romper en lo profundo muchas de esas cosas. Después a veces pasa que también ellos meten la pata, ellos hacen alguna de sus frecuentes cretinadas,
y a veces podemos lograr que la sociedad se dé cuenta. A ver, tengamos en cuenta un dato para terminar esta idea. En Argentina hubo un accidente ferroviario y murió gente, y salieron todos los macristas a mostrar que era culpa del gobierno kirchnerista. En Once, en la estación de tren de Once. Entonces, a ver, convengamos que el macrismo siempre hizo política con la muerte. Son absolutamente la necropolítica. Hizo política con la muerte en Cromañón, hizo política con la muerte en Once, hizo política con la muerte de Nisman. No saben hacer política con la vida, solo con la muerte. Pero resulta que durante el gobierno de Macri se hunde un submarino, mueren 44 tripulantes del submarino y logró que no haya una condena social. Entonces, me parece que signos o símbolos fuertes pueden también romper o socavar ese poder mediático que tienen. A ver, era impensable. Si uno leía las crónicas de muchos periodistas brasileños, por ejemplo, era impensable que Bolsonaro tuviera más del 3% de los votos y tuvo muchos votos Bolsonaro. Eso es claro que tiene que ver con que manejan el sentido. Y a propósito del sentido, bueno, uno puede recordar a muchos autores, pensadores, intelectuales. Uno de ellos es Noam Chomsky, un filólogo, un lingüista de gran prestigio en Estados Unidos, en el MIT. Dijo alguna vez que los medios masivos de comunicación, y esto lo dijo hace muchos años ya, los medios masivos de comunicación son una especie, actúan como una fábrica de opinión pública. De la misma manera que se fabrica una mercancía, se fabrica opinión pública. Claro. Esto es lo que decía Chomsky. No sé si estás de acuerdo, Eduardo, con eso. Totalmente, totalmente. No es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última que estoy de acuerdo con Chomsky. Pero sí, claro. Está claro, los tipos venden. Es más, uno escucha decir a muchos, no hay ninguna prueba porque es muy inteligente, pero Cristina robó. A ver, las sentencias no pueden ser en base a que no hay escritura del departamento, lo cual demuestra que es de Lula. No se puede hacer así ni justicia ni política. Pero lograron la confianza. A ver, yo con ironía, yo suelo tener tendencia a ser irónico, decía que si durante 1 año y medio escucharon a Cristina y a todos sus seguidores durante el macrismo, a todos sus compañeros, a su círculo, y lo único que pudieron mostrar de las escuchas durante 1 año y medio es soy yo, Cristina, pelotudo, entonces no hay duda que Cristina es la política más honesta que ha tenido la historia argentina en todo su tiempo. Porque si lo único que pueden decir es que le dice pelotudo a Parrilli, que es su amigo además, entonces evidentemente estamos en Disney. Eduardo, a propósito de las imágenes, en este caso un afiche, fue considerado como un agravio muy serio en la provincia de La Rioja, un cartel en el que Milei, el candidato de lo que, sin lugar a dudas, se debe considerar el neofascismo en la Argentina, no por mi cuenta esta caracterización, pero bueno, colocó en la catedral de La Rioja, de la capital de la provincia de La Rioja, un afiche propagandístico. Justo a pocos metros donde yacen los restos del obispo Angelelli, el pelado Angelelli, que seguramente has conocido, Eduardo. Yo personalmente a Angelelli no lo conocí, pero seguí totalmente, digo, en vida y después en muerte también seguí toda su trayectoria, por decir algo. Yo, inclusive, cuando lo matan a Angelelli, en un curso que me tocó dar esa semana, dije a Angelelli lo mataron,
está claro. Es más, me pasó cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Angelelli. Yo estaba en una parroquia muy importante y había gente del ejército en la misa. Y entonces, como yo iba a hablar de Angelelli, porque cayó domingo, el 4 de agosto, me grabé la homilía para que si me iban a denunciar, que me denunciaran por lo que dije y no por lo que dijeron que dije, ¿no? Porque yo dije expresamente que Angelelli había sido asesinado. Ahora, recordemos, Eduardo, que la versión que se dio en ese momento de la dictadura cívico-militar, la versión que dieron a través de los medios, fue que había fallecido en un accidente automovilístico. Sí, pero no solo eso, sino que también fue la versión que difundieron casi todos los obispos. Casi todos los obispos argentinos dijeron eso. Por eso, a nivel latinoamericano, se habló del asesinato de Romero, y cómo no, pero nunca se habló del asesinato de Angelelli porque teóricamente había sido un accidente. Recién se pudo demostrar que fue asesinato en un juicio que fue hace pocos años, que motivó, por otro lado, que pudiera ser beatificado como mártir, él, los dos curas y el laico Wenceslao. Pero quiero decir que el asesinato de Angelelli fue tapado, tanto es así que en un momento, en una carta, Monseñor de Nevares habla de Angelelli mártir. Monseñor de Nevares es uno de los pocos enormes obispos argentinos que durante toda la dictadura levantó la voz, y el presidente de la conferencia episcopal le dice: usted nos está acusando de traidores, al decir que es mártir, porque nos está acusando de que nos callamos. Entonces, ahora que lo han canonizado, supongo yo que estarán diciendo públicamente que son traidores. Si es a confesión de parte, relevo de prueba, para usar palabras jurídicas, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una cuestión que es importante. Entonces, Angelelli fue un militante del reino. No eran palabras tan importantes en ese entonces, pero Angelelli era, aparte era canonista, no era biblista, pero Angelelli fue una persona que tenía un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Eso era su lema, el lema con el que él se guiaba en su ministerio episcopal en La Rioja. Y un tipo que además fue asesinado por la dictadura, y aparece un cartel de Milei con un sobrino de Menem y otra mujer que no sé quién es, Moreno de apellido, en la catedral, al lado de un cartel de los 4 mártires, de una imagen de los 4 mártires, y a metros de donde están los restos de Angelelli. Por supuesto que esto causó un revuelo impresionante y el cartel duró 1 hora y media, pero el cartel estuvo. Y aparte, sobre todo, porque Milei defiende a Videla, lo ha defendido públicamente. Es más, el candidato de Milei en Tucumán es Bussi, el hijo del general genocida Bussi. Entonces, a una persona que defiende la dictadura, defiende lo hecho en la dictadura, además, digámoslo no sé si alguien de los que están viendo puede saber, pero Milei me hago cargo yo, así como te hiciste cargo vos antes, Ernesto, ahora me hago cargo yo. Milei es un ignorante que no sabe nada. Por eso tiene que andar con un libro en la mano, para mostrar como si diciendo que sabe, y cita autores. Claro, si a mí vos me citás, por ejemplo, no sé, sos experto en física cuántica, y me citás 3 autores, aunque hayas inventado los autores, inventado los dichos, yo diré: ¿cómo sabe Ernesto? Porque yo no sé de física cuántica. Entonces yo diré: oh, ¿cómo sabe Ernesto? El tipo cita, roba, porque se ha demostrado que ha citado textos como de él y que son textos robados. Pero, por ejemplo, en un momento, en una entrevista, citó 2 textos de la Biblia, y como yo de Biblia sí sé, me doy cuenta que lo que el tipo dijo son 2 cosas que, si a mí un alumno en la clase de Biblia me dice eso, le tengo que poner un 0, no un 1, un 0. Ignorancia supina. Y además lo hace a los gritos. Y entonces mucha gente dice: ¿cómo sabe Milei? Y Milei no sabe nada, es un ignorante. Pero bueno, dejemos de lado eso. El cartel fue ofensivo, duró 1 hora y media, gracias a Dios, y
eso demuestra lo que nos esperan en estos meses políticos, lo que nos espera. Eduardo, hoy, como decía al comienzo de esta entrevista, hubo un anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipando que no va a participar, no va a ser candidato a reelegir en las elecciones de octubre, y esto despeja realmente muchísimo el panorama hacia adelante. Algunos pensamos que puede ser favorable a una decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para aceptar lo que se ha ya reconocido como un clamor de la militancia, por lo menos, y de buena parte de la sociedad que no es militante, pero que recuerda lo que ella significó en su relación con los poderes concentrados, etc. Sobre eso vamos a hablar en un ratito, si te parece, Eduardo. Pero antes, yo quiero pedirle a Eduardo, perdón, a Alexandre, que nos haga escuchar lo que dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a sabiendas de que íbamos a entrevistar en Patria Grande al padre Eduardo de la Serna. Vamos ouvir, vamos ouvir. Bueno, yo soy católica, apostólica romana, como se decía antes, es antigüedad. Hoy es la forma propia y personal que uno tiene de saber que hay un cielo, que hay esperanza, que en fin, que hay que hacer el bien por el bien mismo, seamos de la religión y de la raza que fuera en el mundo. Todos somos seres humanos con derecho a vivir bien. Así que estos curas, estos maravillosos personajes que tenemos en este momento, como los que nombraste, contribuyen justamente a poner en práctica lo que tiene que ser la religión católica en Argentina. La opción por los pobres. El dinero no vale, el dinero es un vil billete o moneda que puede salvarte la vida, pero te salva la vida la acción de uno con otro, ayudándolo, aconsejándolo, dirigiéndolo y respondiendo a sus demandas. Y yo creo que estamos en eso hace bastante tiempo, y la Iglesia está cambiando, algunos, otros no. Bueno, esperemos que todos, sobre todo en los seminarios, donde se forman los sacerdotes futuros, sean dedicados a eso, a la felicidad del pueblo, y no a la mentira o a tantas cosas que a veces tremendas se descubren de algunos personajes. Estas personas que me nombraste, queridos amigos, a los que conozco y acompaño desde lejos, aunque sea, pero acompaño, son lo de los católicos, de que los católicos queremos. Es el bien por el bien mismo y para el pueblo. Bueno, escuchaste Eduardo. Sí, a ver, primero que nada vamos a aclarar una cosa, para si alguno no la conoce, Estela, a nivel sentimental al menos, en muchos ambientes en el que estoy yo, Estela está casi a nivel Dios. Digo para que quede claro quién es Estela de Carlotto, ¿no? Digo para que es presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y creo yo que, insisto, lamentablemente con toda la campaña de los que manejan el sentido del macrismo, que hicieron creer que la lucha de los derechos humanos era un curro, es decir, un robo, en algunos ambientes ha perdido credibilidad en esos ambientes. Pero Estela de Carlotto resulta para muchos ambientes, por lo menos entonces, una de las personas creíbles que hay en la Argentina. Digo esto para ubicar esto. Yo le digo, es un halago que Estela diga esas cosas del grupo nuestro, etc. Lo que dice de los seminarios, lamentablemente no. Pero lamentablemente no es por esto, porque en estos momentos casi no entra gente en los seminarios, y mucha de la gente que entra en los seminarios
entra de los sectores de derecha o ultraconservadores. Es decir, los seminarios que están llenos o que tienen mucha gente son de los grupos más conservadores. Entonces, se hace un problema, porque tener que anunciar y mostrar y ayudar a pensar, enseñar, etcétera, a gente que ya está formateada y que va a decir que los derechos humanos son un curro, por ejemplo, se vuelve muy difícil, lamentablemente. O si no, grupos espiritualistas que no tienen ninguna encarnación, es decir, ninguna historización de la fe. Eso se vuelve difícil, lamentablemente, ¿no? Basta pensar, digo, en Argentina, y yo, a ver, a mí me consta, no puedo dar más datos, pero me consta que donde empezó el escándalo gravísimo que ocurrió en Brasil con la toca de Asís, por ejemplo, el obispo del lugar no quiso investigar, tuvo que investigar el obispo vecino, el obispo de Curitiba. Tuvieron que investigar en Curitiba porque el obispo del lugar no quería investigar los casos de abuso. Así como eso, digo, en Argentina, los seminarios que tienen más gente o las congregaciones religiosas que tienen más vocaciones son las más conservadoras. Tenemos en este momento el problema, cosa que no sería lógico pensar en otros momentos de nuestra historia, que los curas más conservadores son los curas jóvenes. Y eso es un problema, obviamente, porque eso habla de lo que nos espera en el futuro. O lo que espera, yo ya no estaré, pero lo que le espera a las comunidades cristianas de los curas que les va a tocar, que van a tener. Ahora, fuera de eso, yo creo que Stella entró en el nudo de dos cosas fundamentales del Evangelio. Primero, el hacer el bien. A ver, hay una frase en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, que dice que Jesús pasó haciendo el bien. Eso es lo que sería bueno que digan de nosotros. De nosotros, cristianos, no cristianos. Este tipo hizo bien. Pasó haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien, y si de nosotros, como dijo Stella, se dice que hacemos bien, yo me siento Maradona. Ahora, perdón, Brasil, yo no dije Pelé, pero porque ahí tenemos una pelea. Si nuestras peleas son nada más que futbolísticas, está todo bien, ¿no? Así que, pero bueno, lo que sí es, lo otro, cuando dijo los pobres o el dinero, también entró porque hay un dicho clarísimo de Jesús que dice, no se puede servir a Dios y al dinero, porque se ama a uno y se aborrece al otro. Por lo tanto, si uno ama el dinero, aborrece a Dios, pero si uno ama a Dios, debe aborrecer el dinero. Estamos hablando del dinero como ídolo, no del dinero como tener. Yo, por supuesto, si trabajo, pretendo que me paguen, eso está todo bien, eso no es el tema. Pero el dinero como ídolo, aparece en griego, aparece una palabra aramea, mamón, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión, y es cuando uno ve, por ejemplo, que el dinero pasa a ser el tema, y entonces, por ejemplo, uno lo escucha al que habíamos mencionado antes, Milei, que dijo que lo que importa es lo que diga el mercado. Y entonces, si el mercado dice venta de armas, habrá que liberar la venta de armas. Si el mercado dice venta de órganos, habrá que liberar la venta de órganos. Y si el mercado inclusive dijera venta de niños, hay que dejar que se pueda vender libremente a los niños. Lo cual supone además, por supuesto, venta de droga, venta de animales exóticos, etc. Ahora, eso es la expresión suprema o supinamente imbécil de lo que sería el dinero como Dios. Yo por eso decía que yo creo que es un ignorante, porque el tipo está mostrando impunemente el extremo a lo cual llega su ideología neoliberal. Y es el dinero por encima de todo, incluso por encima de los órganos, por encima de los hijos, por encima de la vida de los demás, etc. El candidato a gobernador de Tucumán por Milei, el hijo del genocida Bussi, aparece en un video disparando contra un blanco y dice que la próxima vida no sea la tuya. Es decir, matá a los que te podrían llegar a matar. Entonces, evidentemente está claro lo que es el amor al dinero o el amor al prójimo.
al hermano o la hermana o hermane. Hablaste de Maradona y una broma acerca de Pelé y la rivalidad futbolística con Brasil. Eso supone que tenés un espíritu futbolero como la mayor parte de los argentinos. Bueno, yo me cuento entre esa mayoría. Digo esto para introducir un pequeño video que nos envió un fantástico futbolista argentino. Él es hincha de Huracán, pero brilló en River Plate, que es el club de mis amores. Claudio Morresi. Mi nombre es Claudio Morresi, fui secretario de Deporte de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hoy soy legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer a Ernesto Lucero de Patria Grande que me dé esta posibilidad de preguntarle a una persona que yo admiro mucho por todo su compromiso de vida. Entonces le preguntaría al padre de las Sernas si estos discursos negacionistas, estos discursos violentos que hoy tiene la derecha, ¿cuál es el mejor accionar que podemos tener en los sectores que de alguna manera nos vemos siempre atacados y perjudicados cuando gobiernan este tipo de ideologías y que tanto daño le hacen al campo popular? Todo tuyo, todo tuyo. Bien, a ver, primero que nada, no conozco personalmente a Claudio, así como tengo mis diferencias con el fútbol brasileño. Yo soy de Boca, así que está claro que tenemos un problema con alguien que viene de River, ¿no? Está claro. Pero bueno, son detalles menores. Una vez, esto es para meter un pequeño bocadillo divertido, una vez con un conocido uruguayo, decía, no, Argentina y Uruguay ya gracias a Néstor y gracias a Pepe, Mujica, etcétera, nos estamos llevando mejor, y lo único que nos divide, decía él, es el fútbol, el tango y el dulce de leche. Sí, la cuestión es porque el tango de Gardel era uruguayo, según algunos dichos, ¿no? Y los uruguayos sostienen que el mejor dulce de leche es el Conaprole. Entonces, esto para que se ubiquen los que están escuchando. A lo cual yo le dije que con el fútbol, está bien, podemos tener nuestra diferencia. Con el tango no tengo ningún problema, se los regalo porque a mí el tango no me gusta. Pero con el dulce de leche tenemos que hacer la guerra porque el mejor dulce de leche del mundo es nuestro. Pero bueno, quiero decir en este caso, con Morresi tengo esa distancia, lo cual es absolutamente sin importancia. Está claro que hay un discurso negacionista, está clarísimo que lo hay. Uno tendría a contestar con ironía en algunas cosas, porque cuando en un momento le hablaron de los 30.000 desaparecidos a Milei, que es uno de los abanderados del discurso negacionista, no solo él dijo, mostrame la lista de los 30.000. Primero que ellos son los que tienen que dar la lista de los 30.000, ellos son los que escondieron a los desaparecidos, ellos son los que los desaparecieron. Yo te puedo decir, por ejemplo, de mi primo, pero no te puedo hablar del que estaba a la vuelta de la casa de mi primo. Es decir, yo te digo, ellos tienen que dar las listas. Pero yo le contestaría con ironía que le vas a dar la lista de los desaparecidos si él da la lista de los verdaderamente afiliados a su partido, porque hay muchos que no están afiliados y resulta que lo están, ¿no? Es decir, creo que se podría contestar con ironía ese tipo de cosas. Yo creo que el negacionismo es un problema serio. Ayer pasó en la Argentina, está por empezar la Feria del Libro de Buenos Aires, y se había anunciado que iba a haber en un stand, la presentación de un libro negacionista que después iba a haber un debate. Después se prohibió frente a la evidente manifestación de rechazo de esa situación. Lo interesante es que ellos son los que hablan maravillas de otros países de Europa, del primer mundo, pero se olvidan que en el primer mundo, en Alemania, vos llegás a hablar bien del nazismo y vas preso. No podés negar los crímenes del nazismo.
Si querés podemos discutir si en lugar de 6 millones de judíos fueron 5.987.714 o 6.026.000, pero no podés negar los crímenes del nazismo. Entonces, acá me parece que no estaría mal que hubiera una ley prohibiendo el negacionismo. Ahora, fuera de eso, yo insisto que creo que lo que toca es la militancia, pero de una militancia que también, gracias a Dios, tiene sus repercusiones, porque, por ejemplo, y voy a redondear esta idea, lo mismo, pero insisto, por Expert, lo mismo, Patricia Bullrich, lo mismo, Patricia Bullrich que le desaparecieron todos sus amigos porque era montonera, pero ahora es exactamente lo contrario. Pero bueno, nos dicen, por ejemplo, que la juventud está con Milei. Ajá. No voy a negar que hay muchos jóvenes con Milei, eso no lo voy a negar, pero la juventud está con Milei. Ajá. La marcha del 24 de marzo, conmemorando, haciendo memoria, no festejando, no se festeja, se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar con bendición eclesiástica, fue multitudinaria, y basta mirar las fotos, multitudinaria, y estaba lleno de jóvenes que no habían nacido ni siquiera cuando empezó el juicio de los militares. Es decir, cuando en 1985 empezó el juicio a las juntas, todavía no habían nacido. Es decir, se veían 4 generaciones de padres que no habían nacido en el 76, que llevaban en hombros a hijos que no habían nacido en el 85. Entonces, digamos, también está ahí, creo yo, que hay que alimentar ese tipo de manifestaciones, porque esas manifestaciones y los juicios, etcétera, los juicios a los genocidas, etcétera, son cosas que son fundamentales para que el país sea sano. Es el primer paso para ser bueno. Exacto. Tenemos otra... Perdón, y me olvidé de señalar que a Morresi le desapareció un hermano. Así que ya hay silencio. Es cierto, y que su padre, el padre de Claudio Morresi, el ex futbolista de Huracán y de River, fue uno de los padres de la plaza, porque además de las madres, Sí, claro. que fueron lo esencial, hubo algunos padres, entre ellos el padre de Claudio Morresi, y de su hermano desaparecido. Tenemos la intervención, la pregunta, la reflexión de un querido comunicador, intelectual argentino, el profe Romero. A ver. Hola, soy el profe Romero. Gracias por la invitación, para Patria Grande y para Ernesto Lucero en particular. Y la pregunta que le quería hacer al padre de la Serna es cómo está viendo la situación política de la Argentina en estos momentos. En realidad bastante parecida al tema Brasil y la aparición de los Bolsonaro, los Milei y la adhesión a una política centrada en el individualismo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene un sacerdote frente a estas circunstancias? Porque también hablan todo el tiempo en nombre del Evangelio y citan. ¿Cómo está viendo este fenómeno que ha irrumpido en América Latina? Eduardo. A ver. Bueno, algo ya hemos señalado sobre el tema de la irrupción de la derecha o de la ultraderecha. Yo creo que el tema que él plantea del individualismo es uno de los temas importantes también, porque en el fondo hay 2 miradas en todo esto. Yo miro a los demás o yo me miro a mí. Si yo quiero pensar una política en función de los demás, es decir, de hacer el bien, como decía Estela, o si yo quiero mirar una política en función mío, el individualismo. Y entonces yo voy a pretender, por ejemplo,
jubilaciones privadas, porque yo me beneficio, no me importa si mi jubilación es solidaria y contribuye a que otros tengan otra jubilación, no me importa. No me importa la salud pública, no porque quiero la salud privada. A ver, no nos olvidemos que la salud y la educación pública, Milei dijo que no existe el derecho de la salud pública y la educación pública. No existe ese derecho, dijo, nada menos. Yo quiero mi educación, mi seguridad, tengo mi propia vigilancia privada, yo quiero mi salud privada, y los demás que se embromen, que se joroben, que lo siento mucho, pobrecitos, lo lamento por ellos, y bueno, alguien tiene que morir, como dijo Macri. Entonces yo creo que ahí hay una clave, y es esto: el individualismo es una mirada política, la otra mirada política es comunitaria. No digo colectiva, porque si yo digo colectiva se ponen nerviosísimos los de la derecha, ¿no? Entonces, no, digo comunitaria, y ya con eso parezco casi cristiano, ¿no? Entonces, una mirada comunitaria de las comunidades, y hay una cuestión elemental. Si yo lo que miro es mi ombligo, me gusta ironizar usando una palabra en griego, que es, si yo soy onfalocéntrico, ónfalos en griego es el ombligo, ¿no? Si yo soy centrado en el ombligo, si yo soy onfalocéntrico, que me expliquen cómo entra en eso el amor, que es lo que caracteriza al cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Cómo puedo amar a otros si lo que hago es mirarme a mí? No puedo amar a los otros si yo me estoy mirando a mí. Para amar a los otros tengo que mirar a los otros. Tengo que mirar sus tristezas, sus dolores, sus angustias. Tengo que centrarme en las víctimas y empezar por los últimos, como decíamos hace un rato. Eso es lo que me parece que es fundamental. Entonces, creo que podrán citar la Biblia las veces que quieran a lo Milei, que citó Samuel 8, sin aclararnos si se refería a primero Samuel o segundo Samuel, porque hay dos libros de Samuel, don Milei, hay dos libros de Samuel, ¿cuál de los dos? Pero bueno, y después citó el Evangelio de Lucas, pero además, en una extrema expresión de su ignorancia, habló de las sagradas escrituras, con X, ¿no? Lo cual muestra que estamos hablando de un verdadero ignorante, pero no porque no puede hablar del amor al prójimo. Porque si hablamos del amor al prójimo, estamos hablando del otro, de los otros. Entonces, me parece que yo creo que, por ejemplo, ahí radica uno de los temas fundamentales del odio que le tiene todo este ambiente de la derecha, de la centro derecha, si queremos meter a Rodríguez Larrenta en la centro derecha, y es el odio que le tienen al Papa. Entonces, por supuesto, van a decir que el Papa es peronista, que el Papa es cristinista, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo dijo una diputada que se ha caracterizado en estos días últimamente por hacer diagnósticos médicos, ha dicho que el Papa es peronista kirchnerista. ¡Wow! Yo me acuerdo que cuando fue arzobispo de Buenos Aires no se caracterizó por ser kirchnerista, pero bueno, parece que el papado lo convirtió en kirchnerista. Entonces, quiero decir con esto, el tema está que no pueden entender que en cristiano, miremos al otro antes que mirarnos a nosotros mismos. Si yo miro al otro, y para que sea el otro universal, hay que empezar por las víctimas, por los últimos. Si yo miro al otro, todas las posturas individualistas se desarman por definición. Eduardo, es muy probable que te lo hayan preguntado más de una vez, pero en Patria Grande seguro que no. Y para muchos de los oyentes, televidentes, sumervidentes de Patria Grande, puede ser, seguramente puede ser importante. Lo que estoy tratando de decir es cuánto pesa el haber sido, el ser, un primo, aunque algo lejano, del Che Guevara. ¿Qué representa para vos? ¿Qué
dificultades te produjo? ¿Qué pasó con eso? A ver, el parentesco con el Che, si existió, es tan lejano que no lo tengo registrado, porque yo por ahí no lo veo, ¿no? Sé que así está claro que la madre fue de la Serna, está claro que el ambiente en el que se movió el Che Guevara cuando anduvo en Buenos Aires fue el mismo ambiente en el que se movían mis abuelos o bisabuelos. Pero en todo caso, la madre del Che habría sido prima segunda o prima tercera de mi abuelo, con lo cual el Che habría sido primo decimoquinto de mi papá. Así que, digamos, la relación es chica, es corta, muy lejana, a eso me refiero. Pero también es cierto que si yo soy, vamos a suponer, usar entre comillas la palabra primo, si yo soy primo del Che Guevara, estoy rodeado de primos hermanos que son de la misma familia de mi papá, hijos de hermanas de mi papá no tuvo hermanos, tuvo hermanas, y que te aseguro que están en las antípodas del Che Guevara. Entonces, poco puede influir en ese sentido. Yo una vez me encontré en una celebración con el hermano del Che y le pregunté si él sabía algo. Y él me dijo, porque yo lo que le decía es, en mi familia siempre fue una familia gorila, una familia de derecha, y entonces estos temas no se hablaban. Yo me acuerdo que teníamos un tío que era la memoria viva, era el que cuando uno quería saber quién era fulano, quién era mengano, le tenía que preguntar a él porque era el que conservaba la memoria. Y yo en un momento le pregunté, Rufito, ¿qué parentesco tenemos nosotros con el Che? Y él bajó la voz, casi susurrando porque le daba vergüenza, y dijo que la mamá del Che era prima segunda de mi papá. Bueno, entonces yo le comenté esto al primo del Che, diciéndole que en mi familia gorila nunca se hablaba del Che. A lo cual el hermano del Che me dice, en mi familia gorila tampoco se hablaba del Che. ¿No? Entonces, lo que yo sí tengo claro, me decía el hermano del Che, es que Ernesto decía, todo aquel que quiera la revolución, todo aquel que quiera una patria de hermanos, una patria justa, etcétera, ese es mi hermano. Entonces somos hermanos del Che, y listo, ya está. Ahí tenemos la cosa. Solamente a modo de anécdota más o menos divertida para terminar esta parte, yo estaba jugando un partido de paleta, estando en el seminario, jugaba con el vicerrector. El vicerrector, yo tengo un recuerdo excelente, una persona muy buena y muy observadora. Y en un momento en el partido de paleta, él me dice, Eduardo, además del ideológico, ¿qué parentesco tenés con el Che? Muy bueno, muy bueno. Bueno, si tenemos unos minutos y te parece bien, yo le pediría a Alexandre que nos permita compartir con nuestro público de Patria Grande, el que tenemos ahora y el que se va a sumar seguramente después a través de los canales de YouTube, la decisión que tomó el presidente de la República, Alberto Fernández, en un tema central para el interés de los argentinos, aunque de los hermanos latinoamericanos, y en particular los de Brasil. Porque así nos lo dijo, además, expresamente, un intelectual también de mucho prestigio en Brasil, Emil Sader, cuando lo entrevistamos a él en Patria Grande y nos dijo, bueno, acá en Brasil lo que estamos haciendo, estamos muy expectantes con lo que vaya a pasar, lo que pueda suceder en octubre con las elecciones en Argentina. ¿Te parece que podemos compartir este anuncio del presidente Alberto Fernández, Eduardo? Yo no tengo problema. Bueno, entonces, vamos con él. Então, vamos lá. Estamos en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Tuve el enorme privilegio de llegar con él a la Casa Rosada y ser también testigo de su gesta. Hoy, hace casi 4 años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país, estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión,
en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares, volvimos a crecer, construimos viviendas como nunca se había hecho. Hicimos obra pública en todo el país, algunas estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner. Ampliamos derechos para las mujeres y disidencias. Fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo. Defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales. Somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, tengo una certeza. No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Hoy, un nuevo problema nos aqueja. La sequía más importante en más de un siglo nos pone en alerta roja, nos obliga a rediseñar todos nuestros objetivos. Nos convoca a dedicarnos exclusivamente a este nuevo desafío. Han dejado de ingresar a la Argentina casi 20.000 millones de dólares. En tan difícil contexto, todavía vemos cómo los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal. Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad en la que vivimos, no nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Como enfrentamos la deuda, como lo hicimos durante la pandemia, como sobrellevamos los efectos de la guerra, como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades, unidos, con claridad, en equipo, poniendo todo nuestro esfuerzo y encontrando soluciones novedosas donde otros no ofrecen salidas. Vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución. Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. Como dije recién, después de la patria viene el movimiento. Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá a la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible. En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como presidente, evité toda escalada en los conflictos. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Llegamos hoy, pese a todas las dificultades, unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral. Esa unidad se fortalecerá con la competencia, con la militancia, con la búsqueda de nuevos protagonistas. El peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes. Siempre nuestra fortaleza estuvo en nuestra capacidad para interpretar e interpelar a la sociedad. En estos tiempos,
tal vez más que en otros, necesitamos revitalizarnos. Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, les conozco en ellos y ellas un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales. Dije que volvíamos para ser mejores. Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros. En este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidente nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente justo. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Muy bien. Este fue el video en el que oficialmente el presidente de la Nación anticipó que no va a participar de la campaña para una nueva posibilidad de reelección presidencial. Eduardo. A ver, primero, en ningún momento dice no voy a presentarme, ¿eh? En No lo ningún dice. momento dice renuncio. Es decir, está todo supuesto, está todo claro, todo parece indicarlo, pero en ningún momento dice no me voy a presentar. Eso por un lado. Por otro lado, también es cuando dice nuevos protagonistas, se supone que él queda fuera de los nuevos protagonistas. Está claro que él desde 1970 empezó a participar en política. Dice nuevos protagonistas, está claro que él no, pero entonces así pensado también quiere decir que otra tampoco, ¿no? Así leído. La idea de que la lapicera la tiene cada militante también es una respuesta a Cristina cuando le dijo que use la lapicera en favor del pueblo, cuando él dijo que él nunca tomó una sola medida en contra del pueblo. En ese caso me va a tener que explicar unos cuantos ministros. Me va a tener que explicar unos cuantos ministros. Pero además de todo eso, está claro que si empieza a mostrar algunos logros, a ver, el tema es con qué comparamos. Si vamos a comparar con el macrismo, es una cosa. Si vamos a comparar con el kirchnerismo, Cristina y Néstor, es otra cosa. A ver, si vamos a comparar con el macrismo, por lo menos, Alberto dijo que Argentina se vuelve a integrar a la UNASUR, como también lo dijo Lula. Bolsonaro los había sacado a Brasil de la UNASUR, Macri sacó a la Argentina de la UNASUR. Es más, acordémonos que la UNASUR, que funcionaba en Ecuador, tenía una imagen, una estatua de Néstor Kirchner, que fue el primer presidente de la UNASUR, y el presidente Lenín Moreno la hizo sacar, ¿no? Es decir, cuando fue esa avanzada de la derecha, en ese caso también ocurrió eso. Entonces, si lo vamos a comparar con eso, si vamos a comparar con que Alberto lo fue a ver a Lula a la cárcel a Curitiba, que Lula le salvó la vida a Evo, como Evo mismo lo ha reconocido públicamente, en ese sentido no me cabe duda que hay más trabajo, que hay obra pública, eso no tengo ninguna duda, insisto, si lo vamos a comparar con el macrismo, es una cosa, si lo vamos a comparar con el peronismo de Néstor y Cristina, es otra cosa. Entonces yo creo que ahí está el problema
con Alberto. Hay una cuestión que me hace sospechar. Si yo a la mañana suelo mirar un poco por arriba y después me detengo en lo que me parece importante, miro muchos diarios por la mañana. Y en el diario La Nación y en el diario Clarín, que son los abanderados del lawfare, que son los dueños del sentido de la Argentina, que son los que manejan la política, son los verdaderos amos de la patria, en Clarín y Nación nunca hay una crítica a Alberto Fernández. Hay crítica a todo lo demás, pero a Alberto Fernández no. Y a mí me hace acordar esto a este paso. El candidato de los medios de comunicación en Brasil, cuando se enfrentan Bolsonaro, Haddad y otros, no era Bolsonaro. El candidato era otro, no me acuerdo, Meireles puede ser, no me acuerdo quién era. El candidato era otro, pero nunca levantó en las encuestas y empezó a levantar Bolsonaro. Y entonces los medios apoyaron a Bolsonaro, porque el enemigo era Haddad, es decir, Lula. Acá el tema es que los medios no van a criticar a nadie, no van a criticar a Milei, no van a criticar a Esper, no van a criticar a Patricia Bullrich, no van a criticar a Rodríguez Larreta, no van a criticar ni siquiera a Manes, ni tampoco a Alberto, porque si es una alternativa a Cristina, bienvenido sea. ¿Será un sapo que tienen que tragar? Porque ellos preferirían otra cosa, puede ser. Pero entonces yo creo que ahí hay una cuestión. Alberto Fernández como presidente del Frente de Todos fue absolutamente decepcionante. Y además no supo darse cuenta que él había entrado a la presidencia en un frente, por más que la Argentina sea un país presidencialista, él entró en un frente, y entonces el frente no es poner un ministro del grupo A, un ministro del grupo B, un ministro del grupo C, sino también coordinar políticas en un país presidencialista. Pero si él cada vez va rodeándose más de albertistas, y además los albertistas son 5, pero entonces le queda Victoria Tolosa Paz, le queda Cafierito, y le quedan 4 o 5 más, y después hay masistas por acá, algún cristinista por acá, trató de sacar a los cristinistas de aquí y de allá, y entonces se hace muy difícil que el gobierno sea de todos. Ahí está, me parece, yo creo, el fracaso, es decir, me parece que él no se va a presentar, por más que no haya dicho expresamente la palabra renuncio, no se va a presentar, pero no se va a presentar como expresión de que fracasó. Pero acá hay algo divertido para que quede claro. Cuando Macri dijo que no se iba a presentar, Rodríguez Larreta dijo, eso es expresión de grandeza. Cuando Alberto dice que no se va a presentar, eso es expresión de fracaso. No, los dos son expresión de fracaso. Lo de Macri fue un fracaso y lo de Alberto es un fracaso. Porque está claro que si Alberto hubiera hecho un gobierno que nadie le pide magia, nadie le pide maravillas. Sabemos que el contexto era conflictivo y complicado, pero si uno lo ve peleando, arremangándose, poniendo las botas en el barro para estar y pelear por las causas de la gente. Pero si las peleas que da son en favor de Cristalina Georgieva, que me disculpe, pero conmigo hasta ahí no lo acompaño. ¿Qué posibilidades te parece que existen de que se afiancen la candidatura de Cristina o la presentación de Cristina? A ver, yo lo veo complicado con este poder judicial que es una dictadura judicial. Porque acá inclusive hay dos cosas que el poder legislativo sanciona, el poder ejecutivo sanciona y el poder judicial las anula. Eso es una dictadura. Porque, digamos, teóricamente acá tiene que haber algo así que se llama división de poderes. Y si hay división de poderes, el poder legislativo legisla, el poder ejecutivo ejecuta y el poder judicial juzga. Pero no, acá el poder judicial aparece, ya lo había dicho en su momento Lorenzetti, y mucho más estos delincuentes que andan por ahí, ¿no? Que ya no es solamente que el poder judicial es el que garantiza, con lo cual ya se pone por encima de, sino que además directamente son los que eligen jueces, son los que eligen leyes y son los que eligen lo que se debe hacer o no hacer. Y entonces ahí tenemos un problema. Entonces yo no sé qué va a pasar con este poder perjudicial. Ahora, si quisiera
sí quisiera que Cristina se quiera o no presentar arriesgándose a una sentencia, ¿no? Sí quisiera que Cristina talle directamente en lo que va a presentar el Frente de Todos o el peronismo en las próximas elecciones. A lo mejor no será ella. Ahora, si lo que va a elegir es a Scioli, a mí me va a costar mucho. Scioli es el embajador argentino en Brasil, para que se ubiquen. Personalmente, para mi gusto, fue el peor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, lejos del segundo, hasta que apareció María Eugenia Vidal en el gobierno de Macri y lo desbancó con creces, ¿no? Pero creo que Scioli sería lamentable. Scioli, por ejemplo, en temas de seguridad dice: estoy a la derecha de la derecha. Y no nos olvidemos que él, como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, lo puso a Stornelli. 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 El fiscal es el Moro de entre nosotros, más o menos, para que se ubiquen los brasileños, ¿no? Entonces yo creo que, evidentemente, si Cristina lo quiere a Scioli, vamos a tener un problema. Si Cristina quiere a otros, ya podemos acompañar y decir, bueno, qué sé yo, por si acaso vamos, o lo que sea. Pero sí quisiera que Cristina tenga la posibilidad de tallar o de influir, y por lo tanto que se sienta acompañada por mucha gente, ¿no? Pero si tuvieras la posibilidad de hablar con la vicepresidenta, ¿te sumarías a todos aquellos que le están diciendo, Cristina, por favor asuma esta responsabilidad? Porque, como nos dijo alguien en una entrevista que hicimos aquí en Patria Grande, me parece que fue Mario Seco, es la historia la que le está pidiendo a Cristina que asuma esta responsabilidad. ¿Qué harías? A ver, yo si estuviera con Cristina, lo primero que le daría es un beso. Bueno, He estado algunas veces con Cristina, en grupo, no personalmente, no individualmente, me refiero. Lo primero que haría sería darle gracias por todo lo que hizo. A lo mejor le diría lo que a mí me gustaría, pero una persona que fue 2 veces presidenta, una vez presidenta, además de haber sido senadora, además de haber sido diputada, y una persona a la cual le gatillaron un disparo en la cabeza, yo no me siento con autoridad para decirle, tenés que presentarte. A lo sumo le diría, me gustaría que, pero creo que entregó demasiado como para animarme a decirle, tenés que. Nos gustaría que, ya sería otra cosa. Nos gustaría que, ya sería otra cosa. Pero eso ya, a mí me gustaría, por supuesto que me gustaría, porque creo que tiene la capacidad y el coraje para enfrentar cosas que Alberto nunca tuvo. Alberto no enfrentó jamás a nadie. Y en política, lamentablemente, tenés que enfrentar. No te estoy hablando de cómo eran los encuentros de las jornadas de estudiantes en la universidad en los 70, que aparecían los sectores de algunos ambientes de la izquierda, decía, antes que nada, ¿quién es el enemigo? No, yo no pretendo tanto, pero por lo menos sí que nos quede claro que hay algunos que está claro que son los enemigos. El individualismo, por ejemplo, yo termino esta idea. Algunas veces acá en el barrio me preguntan, por ejemplo, digo, no, algunas personas dicen, pero hay muchos evangelistas, o hay esto de acá, hay esto de allá. Y digo, a ver, paramos claro una cosa. Yo por supuesto que voy a estar de acuerdo en A y no de acuerdo en B, C y D con muchos de los grupos evangélicos. De todas maneras, primero, el evangelismo no es un enemigo. En todo caso, lo puede ser el fundamentalismo. Y hay fundamentalistas en la Iglesia Católica también. El fundamentalismo sí que es grave y perverso. Pero además, mi enemigo no son los evangélicos, mi enemigo es el hambre, es el neoliberalismo, es la desocupación. Eso es un enemigo. Que por supuesto hay instrumentos que se ocupan ferviente y vehementemente por instalarlos. En ese caso, serán adversarios. Alexandre. Bom, eu quero dizer que o programa Pátria Grande e o canal Arte Agora viveu hoje um ponto alto. E, nesse sentido, eu quero agradecer bastante ao padre Eduardo de Lacerna e por ter nos dado compartilhado conosco esses momentos. Não posso deixar de registrar também que nós tivemos no nosso programa
a chance de apresentar esse pronunciamento do presidente Alberto Fernandes. E da nossa parte, eu quero dizer apenas que nós, no Brasil, nós, os segmentos humanistas, os segmentos preocupados com o bem-estar social, estamos muito preocupados com a situação na Argentina. E qualquer que seja o candidato das esquerdas, nós torcemos para que seja impossível que a direita volte ao poder, porque nós sabemos exatamente o que é sofrer. E o povo latino-americano tem sofrido bastante. E não seria bom que a gente perdesse a chance de manter no poder da Argentina alguém preocupado com o povo argentino e, portanto, com o povo de Deus. Muito obrigado, padre, muito obrigado, Ernesto. E eu vou passar a palavra para o padre Eduardo para suas despedidas. Padre, suas despedidas. Muito obrigado para você. Ernesto? Muchas gracias realmente, Eduardo. Fue un verdadero placer y muy importante y enriquecedor, sobre todo este diálogo, esta conversación que mantuvimos contigo en Patria Grande. De verdad, ¿eh? No, por favor, un gusto. Hasta siempre. Hasta pronto. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy que nace y el día que muere, por los mejores atardeceres, soy